internet tigo uksana yanapt'apampi ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirinakana yanapt'apampiwa akawo kichawi uñañist'ayani. Presidente de Diputados pide a la justicia esclarecer el caso ítems fantasma. Se fiscalizará el caso de los 800 ítems fantasma detectados en la alcaldía de Santa Cruz. Bolivia registra 531 nuevos casos de COVID-19 y 7 fallecidos. Santa Cruz sigue siendo el departamento con más casos, seguidos por La Paz y Tarija. Más de 21.000 jóvenes fueron vacunados contra el COVID-19 en Oruro. Las edades comprendidas entre 12 a 17 años ya recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Diputados tratarán este jueves el presupuesto general del Estado 2022. Amán indicó que fue elaborado en función a la reactivación económica, lucha contra la pandemia y el tema educativo. Avanzada el vista y la cita de Runasur en Cusco enciende las alarmas en Perú. Aprenden a joven de 19 años que intentó asesinar a una trabajadora sexual. El sindicado asestó 3 puñaladas a su víctima y ahora es investigado por el delito de intento de feminicidio. Aski along panahira kuya kaya ka maikutin paruntas niya ni kaluana ya tiwili kampi kutang kasino ka marika mau maikutin baka wakicho kal katanya ni ang kaha marika na kana ya tiwili ka pampi makipasina. El 20 de marzo del 2013. Kaisa Italia ang kahamal kanhaniwas kinihama ya kapkitika ugniri marka chine katihani vacuna katokoen ponagaru kamata usuna campihani ayes ayataki. Italia ha introducido el Super Pase Verde, certificado sanitario únicamente para las personas que se han vacunado completamente contra la COVID o que han superado la enfermedad. Estas restricciones más estrictas para las personas no vacunadas las excluyen de restaurantes, teatros y museos, para reducir la propagación del coronavirus. Rusia ang kahamarkas niya guru nakana amtalakiw kampi sa askiw kichaw naka kung kanchenya kaysa India ang kahamarkampi kumata askim taw ni kariham purisina chakpacha y nakaw na kampi makipayataki. Es una gran potencia, dice Vladimir Putin de la India. El presidente de Rusia ha visitado Nueva Delhi para reforzar los lazos militares y comerciales con un aliado tradicional que también está cortejando Washington. Europa ang kahamarkanam taphalikiw makilpi kahu kampi sa guru nakana ka lanzadores espaciales haskiño una kunkenchaño kamata kamera kataru takastas kipokawina gampi kuna imana marca de gara makipayetaki. Europa intenta ponerse al día en la carrera espacial. Este lunes el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, anunció que el grupo Ariane desarrollará un nuevo lanzador. Comenzó la tercera dosis. Para garantizar la inmunidad colectiva, el Gobierno Nacional implementó la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Se podrán vacunar las personas que ya recibieron las 2 dosis entre febrero y julio de este año. Se aplicará la vacuna AstraZeneca a quienes recibieron las 2 dosis de la vacuna Sinopharm, Sputnik V, Pfizer y la monodosis de Janssen. Vacúnate en el centro de salud donde recibiste tu primera y segunda dosis. Por tu salud, por tu familia, por el país.
hoy el pueblo boliviano ha hecho nuevamente historia, hermanas, hermanos. Cuando el pueblo marcha es porque está exigiendo algo. Y hoy el pueblo exige respeto a la democracia. Estamos construyendo un nuevo país. Un país que refleja los intereses de los bolivianos, de la Bolivia profunda, porque de una vez por todas Bolivia demuestra ese potencial que tiene de mostrarse como la mejor economía de la región. ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva toda la marcha por la patria, hermanas, hermanos! Muchas gracias. Vamos por Bolivia. Ya se puso en marcha el pago del bono estudiantil Renueva 2021. Monto de 300 bolivianos por estudiante y que se cancelará por única vez a los niños, niñas y jóvenes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial de la ciudad del Alto. Desde el 6 de diciembre y de acuerdo a un cronograma de cancelación pueden cobrar el bono los padres, tutores o apoderados del menor en cualquiera de las agencias del Banco Unión. Y es por eso que hemos visto pertinente dar un bono para reactivar la economía y que esos 86 millones circulen en la ciudad del Alto y que puedan beneficiar a los pequeños. Para cobrar el bono estudiantil Renueva 2021 se debe presentar la cédula de identidad del que cobra más sus respectivas fotocopias. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva, Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Enfrentamos la cuarta ola con decisiones oportunas. El gobierno nacional destinó una millonaria distribución de medicamentos a gobernaciones y municipios del país. En una histórica medida, insumos médicos, equipos, instrumental, camas, trajes de bioseguridad y productos farmacéuticos fueron distribuidos a todos los centros de salud para la atención gratuita de la población. Estamos saliendo adelante. Diseños y Creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavia Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con Diseños y Creaciones Mérida, Ideas. Para reactivar la economía, le decimos sí a la producción nacional. Los pequeños, medianos y grandes empresarios aumentan sus ganas de producir porque aumentó el crédito Sí Bolivia. El gobierno inyectó millones de bolivianos para incentivar la producción nacional y sustituir las importaciones. Así reactivamos la economía. Así ganamos todos. Nuestro año. El año de todos. Ya se puso en marcha el pago del bono estudiantil Renueva 2021. Monto de 300 bolivianos por estudiante y que se cancelará por única vez a los niños, niñas y jóvenes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial de la ciudad del Alto. Desde el 6 de diciembre y de acuerdo a un cronograma de cancelación pueden cobrar el bono los padres, tutores o apoderados del menor en cualquiera de las agencias del Banco Unión. Y es por eso que hemos visto pertinente dar un bono para reactivar la economía y que esos 86 millones circulen en la ciudad del Alto y que puedan beneficiar a los pequeños. Para cobrar el bono estudiantil Renueva 2021 se debe presentar la cédula de identidad del que cobra más sus respectivas fotocopias. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva, Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. El gobierno nacional cuenta con todas y todos para salir adelante. El gobierno del presidente Luis Arce entregará a las personas con discapacidad un paquete alimentario.
Los beneficiarios deben presentar fotocopia del carnet de identidad, fotocopia del carnet de discapacidad vigente o carnet de afiliado al Instituto Boliviano de la Ceguera. El tutor de los menores de edad debe llevar fotocopia del certificado de nacimiento del hijo o hija con discapacidad. Este paquete será entregado por única vez. Paquete alimentario. Estamos saliendo adelante. Ito unigambi sa Nagibuniya ni Operativo Policial unya kapag kinugambi sa katwa palikiwa kim sa Reos taripata markachina ko panagah kay sa kakante de petit katsipano pa ukatokito misto katana yu kamari kama ministro de gobierno akin jirah kamata kanainchi aka unya kapag unikatu kamaraki katka unikata. Sobre la fuga de 3 privados de libertad del Centro de Rehabilitación de Jóvenes de Calumana de Viacha, quienes habrían logrado escapar en horas de la madrugada por un techo de su celda. En este sentido, con el Ministerio de Gobierno y con la Policía Boliviana activamos todos y cada uno de los protocolos de búsqueda y captura, activando el plan Z para lograr recapturar a estos 3 prófugos que se habrían escapado del centro de Calauma. Ugampi ito unigampi sa Nagibuniya ni Maestro Kito Gampi sa Altupata Marikana Hakabo no estudiantil pa ilaw unigan ni awas kinihama loktasua sa pakata superalcaldía so kinagano kamadita kedu unigan awas kinihama yan apriete. Comenzamos a pagar el bono Renueva en las subalcaldías 1, 3, 5, 8 y 14 por 3 días, luego estaremos en el 2, 4, 6, 7 y 12 respectivamente, pero además en todas las agencias del Banco Unión. Cumbre Nacional de Justicia, hajatanta chiyo hapasiniw si hutiri marzo paksina paltan hutiri marana katokinwa kamachap na kaunikak maikit eatani komandas kinigama akatana irakataru markasana pokasni. El presidente la anunció en el momento en el que se dio la presentación de su informe. Estamos en un proceso de construcción de la reforma judicial con 6 ejes que han terminado su socialización el día de ayer en Cochabamba. Es el documento que nosotros proponemos sea discutido en los próximos meses y nos lleve a todos los bolivianos a una gran cumbre nacional por la justicia el mes de marzo. Comenzó la tercera dosis. Para garantizar la inmunidad colectiva, el Gobierno Nacional implementó la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Se podrán vacunar las personas que ya recibieron las 2 dosis entre febrero y julio de este año. Se aplicará la vacuna AstraZeneca a quienes recibieron las 2 dosis de la vacuna Sinopharm, Sputnik V, Pfizer y la monodosis de Janssen. Vacúnate en el centro de salud donde recibiste tu primera y segunda dosis. Por tu salud, por tu familia, por el país. Hoy el pueblo boliviano ha hecho nuevamente historia, hermanas, hermanos. Cuando el pueblo marcha es porque está exigiendo algo. Y hoy el pueblo exige respeto a la democracia. Estamos construyendo un nuevo país. Un país que refleja los intereses de los bolivianos, de la Bolivia profunda, porque de una vez por todas Bolivia demuestra ese potencial que tiene de mostrarse como la mejor economía de la región. ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva toda la marcha por la patria, hermanas, hermanos! Muchas gracias.
Ya se puso en marcha el pago del bono estudiantil Renueva 2021. Monto de 300 bolivianos por estudiante y que se cancelará por única vez a los niños, niñas y jóvenes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial de la Ciudad del Alto. Desde el 6 de diciembre y de acuerdo a un cronograma de cancelación, pueden cobrar el bono los padres, tutores o apoderados del menor en cualquiera de las agencias del Banco Unión. Y es por eso que hemos visto pertinente dar un bono para reactivar la economía y que esos 86 millones circulen en la Ciudad del Alto y que puedan beneficiar a los pequeños. Para cobrar el bono estudiantil Renueva 2021, se debe presentar la cédula de identidad del que cobra más sus respectivas fotocopias. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva, Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Enfrentamos la cuarta ola con decisiones oportunas. El Gobierno Nacional destinó una millonaria distribución de medicamentos a gobernaciones y municipios del país. En una histórica medida, insumos médicos, equipos, instrumental, camas, trajes de bioseguridad y productos farmacéuticos fueron distribuidos a todos los centros de salud para la atención gratuita de la población. Estamos saliendo adelante. Diseños y Creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavia Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con Diseños y Creaciones Mérida, Ideas. Para reactivar la economía, le decimos sí a la producción nacional. Los pequeños, medianos y grandes empresarios aumentan sus ganas de producir porque aumentó el crédito Sí Bolivia. El gobierno inyectó millones de bolivianos para incentivar la producción nacional y sustituir las importaciones. Así reactivamos la economía. Así ganamos todos. Nuestro año. El año de todos. Ya se puso en marcha el pago del bono estudiantil Renueva 2021. Monto de 300 bolivianos por estudiante y que se cancelará por única vez a los niños, niñas y jóvenes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial de la Ciudad del Alto. Desde el 6 de diciembre y de acuerdo a un cronograma de cancelación, pueden cobrar el bono los padres, tutores o apoderados del menor en cualquiera de las agencias del Banco Unión. Y es por eso que hemos visto pertinente dar un bono para reactivar la economía y que esos 86 millones circulen en la Ciudad del Alto y que puedan beneficiar a los pequeños. Para cobrar el bono estudiantil Renueva 2021, se debe presentar la cédula de identidad del que cobra más sus respectivas fotocopias. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva, Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. El Gobierno Nacional cuenta con todas y todos para salir adelante. El gobierno del presidente Luis Arce entregará a las personas con discapacidad un paquete alimentario. Los beneficiarios deben presentar fotocopia del carnet de identidad, fotocopia del carnet de discapacidad vigente o carnet de afiliado al Instituto Boliviano de la Ceguera. El tutor de los menores de edad debe llevar fotocopia del certificado de nacimiento del hijo o hija con discapacidad. Este paquete será entregado por única vez. Paquete alimentario. Estamos saliendo adelante. Ugampi di Unigampi sila nakipunia altupata markat bacha kurunakan haga terminal metropolitana na kawehan ni askinihama kung ganchea si kamata askinakawine kampi altupata markat bacha makipanya da kaya kamato katokita iti unikaha ukre. Obviamente existen algunas como ser las sillas que tienen que instalarse. Ya lo vamos a hacer también porque nuestro compromiso. Pero ustedes lo hayan visto, hermanos periodistas, de que hay lugares que están totalmente rústicos, no están bien acabados, totalmente no se puede aceptar de esa forma. Nosotros públicamente vamos a pedir
a la empresa que de una vez por todas subsane todas las observaciones. Maestro, que el gobierno municipal oxangene que hal tu pata marcana ham tap halekiwas kini ha mina kauna kung ganchanya hutiri urunakana kampesa wal hayna kauna kaut atan kamat pacha pakauna kung gancha sin wakamata yeti apal. Miren, son 12 obras que se ha coordinado este proyecto del POA 2021. No tenía que haber, ¿no ve? Estos proyectos son nuevos. Estamos empezando con estos proyectos y al año van a tener más obras, pero haremos obras que beneficie a todos. Maestro, que capaz para municipio que sangue nega hute a pantalla digital, la caja bata marcando catas caucanti catas campesa que distribuidor de la ceja yucatoquina, ucamata se canaicho unicampi marca china caro chicken chile. Es así, como ustedes conocen, esta pantalla ya está en este lugar colocada, instalada hace más de 7 años. Para ver cómo se va a utilizar. Seguramente cada dirección, cada secretaría tendrá momentos para informar lo que está haciendo. Comenzó la tercera dosis. Para garantizar la inmunidad colectiva, el Gobierno Nacional implementó la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Se podrán vacunar las personas que ya recibieron las 2 dosis entre febrero y julio de este año. Se aplicará la vacuna AstraZeneca a quienes recibieron las 2 dosis de la vacuna Sinopharm, Sputnik V, Pfizer y la monodosis de Janssen. Vacúnate en el centro de salud donde recibiste tu primera y segunda dosis. Por tu salud, por tu familia, por el país. Hoy el pueblo boliviano ha hecho nuevamente historia, hermanas, hermanos. Cuando el pueblo marcha es porque está exigiendo algo. Y hoy el pueblo exige respeto a la democracia. Estamos construyendo un nuevo país. Un país que refleja los intereses de los bolivianos, de la Bolivia profunda, porque de una vez por todas Bolivia demuestra ese potencial que tiene de mostrarse como la mejor economía de la región. ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva toda la marcha por la patria, hermanas, hermanos! Muchas gracias. Vamos por Bolivia. Ya se puso en marcha el pago del bono estudiantil Renueva 2021. Monto de 300 bolivianos por estudiante y que se cancelará por única vez a los niños, niñas y jóvenes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial de la ciudad del Alto. Desde el 6 de diciembre y de acuerdo a un cronograma de cancelación pueden cobrar el bono los padres, tutores o apoderados del menor en cualquiera de las agencias del Banco Unión. Y es por eso que hemos visto pertinente dar un bono para reactivar la economía y que esos 86 millones circulen en la ciudad del Alto y que puedan beneficiar a los pequeños. Para cobrar el bono estudiantil Renueva 2021, se debe presentar la cédula de identidad del que cobra más sus respectivas fotocopias. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva, Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Enfrentamos la cuarta ola con decisiones oportunas. El Gobierno Nacional destinó una millonaria distribución de medicamentos a gobernaciones y municipios del país.
en una histórica medida. Insumos médicos, equipos, instrumental, camas, trajes de bioseguridad y productos farmacéuticos fueron distribuidos a todos los centros de salud para la atención gratuita de la población. Estamos saliendo adelante. Diseños y Creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavia Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con Diseños y Creaciones Mérida, Ideas. Para reactivar la economía, le decimos sí a la producción nacional. Los pequeños, medianos y grandes empresarios aumentan sus ganas de producir porque aumentó el crédito Sí Bolivia. El gobierno inyectó millones de bolivianos para incentivar la producción nacional y sustituir las importaciones. Así reactivamos la economía. Así ganamos todos. Nuestro año. El año de todos. Ya se puso en marcha el pago del bono estudiantil Renueva 2021. Monto de 300 bolivianos por estudiante y que se cancelará por única vez a los niños, niñas y jóvenes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial de la ciudad del Alto. Desde el 6 de diciembre y de acuerdo a un cronograma de cancelación pueden cobrar el bono los padres, tutores o apoderados del menor en cualquiera de las agencias del Banco Unión. Y es por eso que hemos visto pertinente dar un bono para reactivar la economía y que esos 86 millones circulen en la ciudad del Alto y que puedan beneficiar a los pequeños. Para cobrar el bono estudiantil Renueva 2021, se debe presentar la cédula de identidad del que cobra más sus respectivas fotocopias. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva, Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. El gobierno nacional cuenta con todas y todos para salir adelante. El gobierno del presidente Luis Arce entregará a las personas con discapacidad un paquete alimentario. Los beneficiarios deben presentar fotocopia del carnet de identidad, fotocopia del carnet de discapacidad vigente o carnet de afiliado al Instituto Boliviano de la Ceguera. El tutor de los menores de edad debe llevar fotocopia del certificado de nacimiento del hijo o hija con discapacidad. Este paquete será entregado por única vez. Paquete alimentario. Estamos saliendo adelante. Kila kuya kanak takpas ja kuya tiwi negam pa kawo kichaw kana tuk ewa kanyali hutiro kichaw ni putra idas kanu kampi ya kaya tiwi negam. Internet Tigo Uxana y Yanap Tapampi, Ucamalaki la cascada orgullosamente boliviana Uxankiri Nakana y Yanap Tapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.